En Cartagena de Indias hay cientos de historias sobre aventuras piratas. Pero no hay alguna historia que iguale a la del gran devorador de barcos del mar Caribe. Un calamar enorme, de ojos tan grandes y brillantes como 2 lunas y de 8 tentáculos aterradores, llenos de púas tan afiladas como las espadas de la Marina española. Con su enorme boca, llena de dientes erosionados por el agua y la sal, era capaz de romper en 2 mitades cualquier barco que se le acercara. Era el dueño y señor absoluto del alta mar, y sus gritos pasivos se podían escuchar desde la ciudad amurallada cuando terminaba de comerse a cualquier tripulación que lo molestara o enfrentara. Para el verano del año de 1583, eran tiempos difíciles para la estimada ciudad colombiana y su comercio marítimo. Fue el año en el que los piratas sin tierra tomaron el control de su puerto principal, después de ocuparlo a la fuerza. Era una época de invasiones piratas recurrentes, hasta el punto en que la resistencia de la ciudad dejó de pelear y por el bienestar de sus ciudadanos les entregó a los piratas una parte de su tierra. El puerto cartagenero, bien llamado por los piratas como el Faro de la Calavera, empezó a llenarse de cientos de celebridades de la piratería. Capitanes y capitanas que, embriagados de puro ron, desafiaban a otros camaradas, proponiéndose a matar al devorador de barcos sin importar cuánto daño pudieran sufrir sus naves o cuántas vidas de su tripulación perdiesen en el intento. El capitán Norman Horwicki, del Ceniza Romana Imperial, desafió a la capitana Elena Torres, del rugido llameante del rey Colacuerno, a que cazara a la criatura marina. Horwicki le prometió darle una parte de sus riquezas a la capitana a cambio de uno de los ojos y un tentáculo de la criatura muerta. Torres con arrogancia aceptó el desafío, y una noche de tormenta dirigió a su barco y su tripulación hacia alta mar, justo en donde se encontraba descansando la criatura. Sin embargo, tras una intensa lucha llena de corazones ambiciosos bañados en gotas de lluvia y pólvora, la tripulación de Torres fue abrazada por los tentáculos y los dientes de la enorme bestia hasta encontrar su propia dolorosa muerte. Una enorme explosión se dio desde el Faro de la Calavera. El capitán Horwicki entendió que su estimada colega había perdido contra el calamar. Con frialdad retó a otra tripulación. Su propuesta seguía en pie. Parte de sus riquezas, a cambio de los ojos y un tentáculo de la bestia. La tripulación del capitán Javier Rosales fue la siguiente en aceptar el reto. Pero más adelante sería otra muerte que se vería desde lejos. Agobiados por el miedo, ya ninguna tripulación de piratas quería asumir el desafío, hasta que se vio llegar al puerto a la imponente Lágrima de la Reina Felicia, al mando del reconocido capitán Octavio Bartolomé. Un hombre de 35 años de edad, fuerte, terco, arrogante, valiente, inteligente y peligroso para las fuerzas británicas, que pretendían enfrentarlo o controlarlo en cada batalla marítima. Bartolomeo, con una botella de ron, se acercó a Horwicki y con un enorme ímpetu
Le dijo que no solo enfrentaría a la bestia, sino que se haría cargo de controlar el Caribe con la misma. En ese momento, todas las personas que le escucharon reventaron a carcajadas, incluyendo a Thorwick. Pero Bartolomeo y su tripulación no soltaron ni la más mínima sonrisa. Lo miraron con seriedad, con la firmeza que un pirata decidido transmite a otro pirata cuando se trata de aceptar un desafío y querer ser memorable cuando se cumple. Thornicky le señaló hacia el mar abierto y con sarcasmo les dijo al capitán y a su tripulación: «Adelante». La tripulación del Lágrima de la Reina Octavia, con una determinación impresionante, se marchó del puerto, decididos a buscar a la criatura en alta mar. El capitán Bartolomeo era un experto en comportamiento animal. Sus padres le enseñaron todo lo que sabían sobre criaturas de sangre alquímica. Entonces se dio cuenta de una señal muy importante que predecía que la criatura estaba cerca. Oh, el olor del mar había cambiado. La brisa fresca pasó de sentirse plena y libre a sentirse pesada y nauseabunda, como si se tratara de olor a carne podrida bajo el mar, o el aliento de la mismísima parca a punto de llevarse a cualquier alma a bordo del poderoso navío. El fétido aroma se intensificaba, y en el momento más oportuno, el capitán ordenó a la tripulación detenerse en absoluto silencio. Y así fue. Ni un susurro se escuchaba, simplemente se notaba el viento. Mientras se lidiaba contra el miedo y la ansiedad, la tripulación entera se dio cuenta de que el mar Caribe entero empezaba a moverse con total inquietud. Grandes olas empezaban a emerger desde el fondo del mar hasta volverse charpaleos de agua enormes, acompañados de unos gigantescos tentáculos que trataban de alcanzar unos desafortunados cocos de una palmera torcida, ubicada en una pequeña isla abandonada. Cuando los tentáculos alcanzaron los cocos, la enorme y tenebrosa cabeza del calamar sobresalió, al mismo tiempo que se escuchaban unos gemidos inentendibles que quizás solamente la madre natura o algún ente superior del sagrado árbol de la existencia entendería. Con semejante impresión, la tripulación entera del capitán Bartolomeo pudo ver desde lejos cómo la tenebrosa criatura marina abría su enorme y dentada boca llena de nauseabunda saliva para comerse los cocos. Pero antes de que se los comiera, el capitán Bartolomeo rompió el silencio a través del sonido de la campana más estruendosa que se tenía en la tripulación. Ring, 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 ring resonaba en todo el mar abierto, y en cuanto resonó una cuarta vez, el capitán pidió, a través de un lenguaje de señas y sin hacer el mínimo ruido, que una parte de la tripulación se preparara para combatir y la otra parte para partir con la mayor velocidad posible de vuelta al faro de la Calavera. El barco llegó de vuelta al puerto de la ciudad de Cartagena de Indias intacto, sorprendiendo a muchos piratas y habitantes de las tabernas improvisadas que rodeaban el lugar. El capitán Bartolomeo, imponente y valeroso, se bajó de su nave y en medio de las burlas de algunos hombres y mujeres que le empezaban a gritar ¡cobarde!, se armó de paciencia y le pidió a los campesinos que trabajaban en la limpieza del puerto un número significativo de cocos para cargarlos en su nave. Los campesinos
Como buenos colombianos, lleno de amabilidad en su sangre, le indicaron que el mejor lugar para adquirir cocos no eran los mercados de la ciudad amurallada, sino era una isla tropical, ubicada en medio de las Islas del Rosario. La llamaban la Isla del Lagarto. Las Islas del Rosario eran relativamente cercanas a la ciudad amurallada en mar abierto que, para ese entonces, estaban invadidas por la 16ª División de la potente Armada Española al mando del capitán y conquistador Luis Alberto Soriano, el Barón del Este. El capitán Bartolomeo se armó de valor y una vez más se marchó del puerto en dirección a la isla del Lagarto. En cuanto se acercó a este lugar, su tripulación fue recibida con desprecio por parte de los marinos españoles, que con fiereza no dejaban de apuntarles a todos en la cabeza. En cuanto el Barón del Este fue informado de la visita del Lágrima de la Reina Felicia, el imponente hombre salió de su despacho, en compañía de su afilada espada y su gran sombrero de plumas de fénix. Sus pesadas botas resonaban en cada escalón y en el piso de madera podrida que rápidamente lo condujo hasta la tripulación del capitán Bartolomé. Los dos capitanes se miraron con deseo de pelear. Bartolomeo le advirtió al barón sobre el peligro del calamar y su capacidad para acabar con las vidas de cualquier navío que pasara cerca de la criatura de sangre alquímica. Le contó con premura que él podía condicionar al calamar, siempre y cuando le permitiera sacar 10 toneladas de cocos, pues con este alimento podía lograr que el calamar se retirara del mar Caribe. Sin embargo, la frialdad del barón le impidió comprender la intención de Bartolomeo y lo desafió a muerte en frente de todos aquellos que los vieran. Si Bartolomeo ganaba el duelo de espadas y el cuerpo del barón yacía en el suelo, entonces tenía el permiso de adquirir los cocos que quisiera. Bartolomeo le dijo que no tenía tiempo para juegos, pero el barón insistía, pues de no haber duelo, habría un fusilamiento a todos los hombres del Lágrima de la Reina Felicia. El capitán pirata suspiró, tomó su espada, escupió al suelo y sin más opciones aceptó el duelo. Ante el primer chirrineo de espadas, la pelea de ambos capitanes ya era el centro de atención principal de cada pirata y soldado que podía observarla. El ruido de las espadas causaba tensión en el malecón de la isla. Ambos capitanes, aferrados a la fuerza de la vida, luchaban con valor y determinación hasta que uno de los dos cayó al suelo, derramando sangre en todo su pecho. El Barón del Este yacía en el suelo malherido, en silencio, mientras miraba fijamente a Bartolomeo, quien victorioso alzaba su espada ensangrentada en medio de los aplausos y chiflidos de su tripulación y claramente entre la sensación de derrota de los españoles al mando de su derrotado y moribundo capitán. Tras el último aliento del barón, los piratas bajaron de su nave y gracias a la dirección de los arrepentidos soldados españoles pudieron llegar hasta donde estaban los cocos. Contemplaron una isla entera de palmeras altas y viejas, bañadas por el fresco viento que pasaba sobre el mar. Después de 6 horas de arduo trabajo, cargaron la nave de las toneladas necesarias. Pero antes de partir, se presentó una situación muy difícil y claramente impredecible entre los manglares de la isla. Un enorme y tenebroso lagarto de piel dorada,
cabelleras coloridas, dientes afilados, piel endurecida y garras blancas, salió de las aguas y con fiereza se enfrentó a los soldados españoles en el puerto. Era Degamerón, el dios lagarto, mostrando su sangrienta inconformidad por la derrota del varón, y la muerte era su instrumento de castigo por esta derrota. Tras los llamados de auxilio por parte de los españoles, el capitán Bartolomeo decidió conducir su nave de vuelta al puerto de la isla. Le pidió a los suyos mantenerse en alerta y armarse para la batalla. Los piratas de Lágrima creyeron que el capitán aprovecharía las circunstancias para atracar la isla. Sin embargo, se sorprendieron al saber que esas no eran sus intenciones. El capitán quería luchar contra el lagarto, ayudar a los españoles y así demostrar su valía. Los anchos y pesados cañones de Lágrima resonaron en la tarde turbulenta, donde las olas del mar se llenaron de explosiones, huesos y sangre. Los gemidos de dolor del enorme lagarto viajaron por todo el viento, pero su impresionante lucha lo hacía ver como un combatiente implacable. Soldados españoles, decididos a sobrevivir, también dispararon sus cañones, en armonía con los ataques del solidario Lágrima, que demostraba su poderío entre el tambaleante mar. Tras una batalla de 3 horas, llena de completa destrucción y dolor, el dios Degamerón cayó cansado en la arena hasta volverse escarcha dorada, que con rapidez recorrió la superficie del mar y con suma lentitud subió a los cielos. La victoria de los hombres seguramente se logró escuchar, incluso en las profundidades del mar. Todos celebraban la vida, todos admiraban la valentía del capitán Bartolomeo. Todos con profunda alegría y en medio de la algarabía celebraban un día más de vida. Horacio García de Burgos, el nuevo capitán al mando de las fuerzas españolas, le agradeció a Bartolomeo por su repentina hospitalidad y le deseó suerte con la misión del calamar. También le explicó que los cocos que se había ganado no eran un alimento cualquiera, pues la criatura los disfrutaba con ansias a razón de sus compuestos sagrados. Compuestos dulces y nutritivos, llenos de saborizantes naturales de hada calamarí. Saborizantes que le permitían extender más la vida de la criatura al estar bendecidos con el poder no solamente de los dioses del sol caribe colombiano, sino también del elixir del sagrado árbol de la existencia. Cocos inesperadamente conectados con la naturaleza de cada una de las ramas multiversales. No obstante, García explicó que el dios lagarto había salido de las profundidades para cumplir un juramento que había hecho con el varón. Si no protegían los cocos, entonces el dios reclamaría todas las almas de cada soldado de su división. Bartolomeo, con suma gentileza, agradeció la información de García y con su barco bien cargado de los inquietantes cocos, se despidió de las tropas españolas para regresar a las cercanías del aterrador calamar. Cuentan las historias más confiables que en el viaje de regreso a las aguas de la criatura, una nube de escarcha dorada envolvió todo el Lágrima. Aquella nube se convirtió en la figura de una mujer que habló con Bartolomeo. Era el alma del dios Degamerón, liberada de su forma mortal.
La mujer le dio las gracias al capitán por haber derrotado a su forma más monstruosa, así como también admiró su valentía en el momento en que decidió ayudar a las fuerzas españolas. Nadie como el capitán en esos tiempos de tanta conveniencia. Ningún pirata ayuda a sus enemigos, ni establece alianzas con los mismos de forma desinteresada. El capitán le dijo a Degamerón que quería demostrar su valía, en medio de una urgente necesidad de ser empático con el sufrimiento y angustia de los hombres. También le contó sobre su intención de controlar al calamar para liberar al mar Caribe de la opresión de sus tentáculos y así ser reconocido como el pirata que restableció la seguridad en las rutas comerciales en vez de acabar con la vida de la criatura. El capitán quería sobresalir o ser diferente a los demás, pues consideraba que, en realidad, cualquier pirata común podía quitar una vida y ser medianamente reconocido por esto. La diosa le preguntó sobre su plan para controlar a la criatura, y después de saber todos sus planes, entonces abrazó al capitán. Le agradeció por tener estas intenciones y con su polvo de escarcha hizo una brillante y ruidosa campana con una larga trenza amarrada que después puso en la cofa justo al lado de la ondeante bandera de la tripulación. Degamerón, desvaneciéndose, le dijo al capitán que le diera un buen uso a esa campana, pues a diferencia de la campana que usó en su primer acercamiento, este nuevo instrumento resonaría 5 veces más y llamaría la atención de la criatura con suma facilidad gracias a un sonido distinto a otras campanas. El capitán puso a prueba la nueva campana una vez que llegó a las cercanías del calamar. Primero, le pidió a 4 miembros de su tripulación que colocaran a bordo de una pinaza 5 de los más sabrosos cocos. A través de un dispositivo automatizado, la pequeña barca se dirigió lentamente en dirección a la posición de la criatura. Esta no tardó en sacar sus tentáculos a la superficie para empezar a rastrear quién o qué nadaba en sus aguas. No obstante, cuando el capitán se dio cuenta que los tentáculos de la bestia estaban a punto de agarrar la pinaza repleta de cocos, entonces tocó la campana a través de la extensa trenza. La campana hizo un sonido tan dulce y único que muy probablemente ningún ser humano habría escuchado en el mar. La criatura salió de las profundidades, dando ruidosos y escalofriantes rugidos al mismo tiempo que secretaba babas de sus fauces. En cuanto la criatura vio la pinaza llena de cocos, no tardó en devorársela entera y luego sumergirse en las profundidades del mar. El capitán Bartolomeo sintió una corazonada y entonces ordenó a su tripulación que se acercaran hasta la posición en donde la criatura estaba presente. Con extremo miedo, los hombres le hicieron caso al capitán y en cuanto se acercaron al lugar donde el calamar había comido los cocos, no detectaron ni un movimiento en el mar. Todo estaba quieto. Ningún tentáculo se apareció por la superficie en 3 horas. La criatura estaba saciada, satisfecha. Sin embargo, en medio de la celebración de la tripulación porque no los mataron, el capitán contaba el tiempo en silencio y era muy preciso en hacerlo, pues era una pieza clave en su inteligente plan. Con suma calma, el Lágrima de la reina Octavia regresó al puerto al anochecer. El faro de la calavera estaba vestido de fiesta.
El licor y las hermosas doncellas no faltaron, y los faroles y las antorchas, rodeadas de buenas canciones y risas. Era todo un deleite para los más tensos. Se podía ver de todo. Ante el ritmo de una buena letra, se danzaba con libertad frente a las hogueras cubiertas de troncos, piedras y arena, y claramente la danza recibía aplausos por doquier y una sensación de satisfacción para quien danzara. Por otros lados, ante alguna frase en contra de la piratería que se escuchara sin estar en sano juicio, había quienes golpeaban con fuerza y como consecuencia, claramente el malestar y la mala reputación acechaban. Otros piratas optaban por evitar encuentros con deudas. En cuanto veían a quienes debían dinero, se refugiaban en las tabernas o en los rincones más sombríos donde la luz de las velas desaparecía. En una mesa redonda, llena de exquisitos manjares de mar, cerveza burbujeante y agridulce ron, el capitán Bartolomeo se encontró inesperadamente con el capitán García de Burgos, quien estaba totalmente ebrio, rodeado de hombres y mujeres que, con alegría e incertidumbre, escuchaban con atención la increíble hazaña del heroico capitán del Lágrima, cuando luchó a su lado contra la forma monstruosa de Degamerón. Justo ahí, en ese momento, García anunció su retiro de la Armada Española y con un ¡yo! Celebró su entrada al mundo de la piratería, seguido de cientos de aplausos y chiflidos por parte de quien lo veía. Todos los hechos los resumió en una canción que llegó a conmover a algunos y claramente envidiar a otros piratas. Más allá de la medianoche, Bartolomeo le preguntó a García por qué se había cambiado de bando. Había algo que el capitán sospechaba. García le explicó que la corona española, como cualquier otro imperio utilitarista, le había traicionado junto con todos sus hombres, incluyendo al fallecido Barón del Este. Pues durante más de 3 meses su división no había recibido ayuda alguna por parte de su rey. Jamás llegaron suministros ni otras unidades navales con el propósito de ayudarles. Para García, la relación con los reyes de España se sentía vacía y sin esperanza alguna de sacar buen provecho por el esfuerzo de viajar del continente viejo al nuevo mundo, arriesgando la vida. Bartolomeo bajó su guardia, confió en lo dicho por García. Con un gesto de amabilidad pirata, de esos rudos y secos, le dio la bienvenida ante una hoguera, y luego bañaron sus gargantas con un buen trago de ron y agua dulce, mientras la luna se escondía para darle la bienvenida al poderoso sol del mar Caribe. La mañana del siguiente día no fue del agrado de nadie. El puerto cartagenero entero se despertó con un fuerte estruendo que puso en alerta a todos los vigías con resaca. El capitán Bartolomeo corrió hacia el carajo de su nave y con su oxidado catalejo se dio cuenta que a lo lejos 5 barcos de la Armada Española habían caído tras enfrentarse al calamar. Fue ahí donde el capitán dejó de contar el tiempo. Pasaron 12 horas de calma desde la última vez que le dieron aquellos cocos. No obstante, el capitán dedujo que el calamar no estaba del todo satisfecho con la carne humana, pues de estarlo se calmaría con unas cuantas víctimas y luego volvería a las profundidades del mar para evitar ser más agredido por otros barcos. Lo que definitivamente calmaba el hambre del calamar durante 12 horas exactas eran los cocos de la isla del Degamerón. El capitán despertó a toda su tripulación de un solo grito y dio instrucciones. Debían ir hacia el calamar para alimentarlo con los cocos. Una vez que llegaron a las cercanías del calamar,
Lo vieron sumamente estresado. No dejaba de agitar el agua con sus tentáculos y tampoco dejaba de rugir. El capitán le envió a la criatura una buena cantidad de cocos en un nuevo bote auxiliar, y seguido de esto tocó la poderosa campana que Degamerón le obsequió. El calamar dejó de estresarse. Se calmaron las aguas y enseguida sacó su enorme cabeza babeante. La criatura abrió su enorme boca y se comió el pequeño bote con los cocos a bordo, mientras la campana no dejaba de resonar. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Los tentáculos empezaron a emerger bastante cerca del Lágrima y lentamente empezaron a recorrer toda su proa hasta las cubiertas de artillería. La popa y su castillo también fueron abrazados por la criatura, y esto dejó absolutamente desconcertados a todos los hombres, incluyendo al capitán Bartolomeo, que no dejaba de susurrarle a sus hombres que estuvieran en silencio y que no movieran ni un solo músculo de su cuerpo. La campana dejaba de sonar con lentitud, mientras los tentáculos recorrían toda la cubierta, tocando los cañones, las cajas de munición, los suministros de comida, algunas cuerdas y los barriles de ron. Cuando la campana dejó de sonar, los tentáculos estuvieron estáticos, mientras emergía la enorme y hedionda cabeza del calamar muy cerca de la popa del Lágrima. El capitán Bartolomeo no tuvo otra opción que sonreír, mientras veía fijamente a los tenebrosos ojos de la criatura, que permaneciendo estática, también lo observaba. El capitán, lentamente, se acercó a uno de los cocos y una vez que tomó el primero que encontró, se lo entregó a uno de los tentáculos de la criatura. El tentáculo, con el coco agarrado, viajó lentamente a la enorme boca dentada y maloliente del calamar y en un santiamén se lo comió, sin dejar de observar al capitán. Un rugido leve se escuchó en todo el mar, al mismo tiempo que el corazón de cada hombre en la cubierta latía con fuerza, implorando que la muerte no se los llevara. Los tentáculos se fueron retirando del Lágrima, hasta que la presencia de la criatura entera ya no se percibía. El mar nuevamente había quedado quieto. Tan solo flotaban los restos de los demás barcos que tomaron la pésima decisión de atacar al calamar. Lentamente, la esperanza de vida de toda la tripulación entera retornaba con rapidez, especialmente en aquellos que, literalmente, se orinaron en los pantalones del miedo. El único hombre, sin temor alguno, firme y bastante pensativo, era el capitán Bartolomeo. Algo en sus adentros le decía que la criatura los había reconocido, o de alguna u otra manera los estaba relacionando con el sonido de la campana y los cocos, y fue por esta razón que no les hizo ni un solo rasguño. Tras el paso del tiempo, se completaron otras 12 horas. El capitán Bartolomeo condujo el Lágrima hasta la criatura y volvió a alimentarla al mismo tiempo que tocaba la campana. Sin embargo, lo hizo en un punto cada vez más cercano del calamar, con el fin de que nuevamente los tentáculos tuvieran contacto con el barco y sus hombres. Las nauseabundas garras blandas del calamar visitaron nuevamente la cubierta sin hacer ningún daño. Después de alimentarle, el capitán decidió que toda la tripulación pasara la noche cerca de la criatura, y así fue. Tras el paso de otras 12 horas, la tripulación volvió a alimentarla, tras el sonido de la campana.
Los hombres del capitán ya no tocaban con miedo los tentáculos de la bestia. Incluso empezaba a percibirse cierta confianza tensa entre la tripulación del Lágrima y el Calamar, tanto que en una siguiente noche el Calamar parecía abrazar la nave mientras toda la tripulación entera dormía con tranquilidad. Pero, por supuesto, toda paz termina de la forma más abrupta posible. El imponente y majestuoso almirante ardiente, al mando del capitán Norman Thornwicky, arribó a medianoche con el mayor sigilo posible, y así, al sacar provecho de que la criatura dormida abrazada con el Lágrima decidió abrir fuego, tanto al barco como a los tentáculos de la criatura. Luego le dio la orden de atacarles a otras 3 tripulaciones que lo acompañaban, entre ellas la tripulación del capitán García. Allí, a medianoche, se gestó la batalla más grande que el Mar Caribe pudo tener en tiempos de piratería, la bien llamada Batalla de la Traición. Los cañones, las explosiones y los desesperados movimientos de los tentáculos despertaron a la tripulación entera. El capitán Bartolomeo preguntaba qué demonios estaba haciendo las demás naves, pero en vez de tratar de hacer una señal de paz, se preparó para la guerra, en defensa de sus hombres y también en defensa de la criatura. Fue una pelea tan épica que la ciudad de Cartagena de Indias recordará por siempre. El capitán Bartolomeo, junto con el enojado Calamar, unieron fuerzas y lentamente fueron destrozando cada barco enemigo que representara una amenaza. Los cañones eran atronadores en medio de una tormenta en donde la niebla, el fuerte viento y las gotas de lluvia eran testigos de cómo una criatura de sangre alquímica, por primera vez en la historia pirata del Mar Caribe, unía fuerzas con seres humanos para defender su vida mutuamente. Con cada segundo, el vínculo entre el enorme Calamar y el capitán Bartolomeo era cada vez más fuerte e invencible. Los tentáculos de la criatura eran impenetrables, aunque el capitán no quiso recibir la ayuda del Calamar cuando Thornwicky lo encaró en medio de la cubierta del imponente Lágrima. El capitán Norman lo juzgó de traidor a la causa pirata, no solo por ayudarle a García, sino también por aliarse con una criatura de sangre alquímica que devoró a más de una embarcación, a más de un hermano, a más de un señor pirata. Consideraba ambas cosas como una completa aberración, como una vil traición. Por tanto, el capitán Bartolomeo debía morir al quebrantar una de las leyes pirata que, firmadas en Libertalia, dictaba que un señor pirata debe ser leal a su código, brindar la ayuda a quien vaya en contra de la causa, sea humano o criatura de sangre alquímica, deberá ser ejecutado, pues no se debe mostrar ningún acto de bondad contra el enemigo. El capitán Bartolomeo le dijo a su homólogo que tenía razón. Por un lado, había defendido a una unidad enemiga al seguir los valores más profundos en su corazón, y por otro lado, decidió condicionar a una criatura para que fuese su aliado y su instrumento para controlar el Mar Caribe. Pero aclaró que controlar no significaba hacer uso de la criatura y luego acabar con ella, sino apaciguarla con el amor hacia los animales que sus padres le enseñaron en su juventud, y asimismo evitar más muertes en las rutas marítimas y comerciales trazadas del Nuevo Mundo al mundo antiguo. Con la espada en mano y una sonrisa, el capitán Bartolomeo le dijo a Thornwicky que le había ganado su apuesta.
Después de esta frase y una buena mirada desafiante de parte y parte, inició la pelea de espadas más épica y jamás vista en el mar Caribe. Dos hombres peleando a muerte en medio de una tormenta de relámpagos, marea turbulenta, fuertes vientos, lluvia incontenible, tentáculos asesinos y explosiones provocadas por los cañones al impactar en los barcos que seguían luchando a muerte. El calamar, cansado de recibir impactos y de mover cada uno de sus tentáculos con agilidad, emitió un extraño rugido que, por unos segundos, desconcertaron a todos los combatientes. Tras haber hecho aquel extraño ruido, cientos de hambrientas sirenas asesinas emergieron de las profundidades del mar. Todos los piratas presentes quedaron estáticos ante la presencia del ejército de las sirenas, pero solamente los enemigos del capitán Bartolomeo empezaron a temer cuando el calamar empezaba a escupir una extraña lavaza en sus naves, una lavaza con olor fétido que atraía a las sirenas hasta el punto de avivar sus ganas de saciar su hambre. El capitán García se percató de cómo las sirenas se subían a su cubierta y empezaban a comerse a sus hombres. Devoraban sus caras, cráneos, cuellos con sus letales y dolorosos mordiscos hasta que llegó su turno de morir de la manera más dolorosa que un verdadero traidor merece morir. Cientos de gritos de agonía se escuchaban entre la batalla y la feroz tormenta, mientras no paraban de sonar los hierros de los dos capitanes que con ímpetu luchaban a muerte. Después de la tormenta, entonces llegó la calma. El cadáver de Thornwicky yacía en una pequeña isla que, bañada por la luz del sol, iluminaba su piel morena, barba negra y larga, y hacía que su sombrero y su espada se vieran relucientes. La tripulación del Lágrima, junto con el capitán Bartolomeo, rendían homenaje a su legado. No importaba que al final Thornwicky y Bartolomeo se hayan vuelto enemigos. Lo que importaba en ese momento era honrar todo el trabajo que ese viejo y corpulento lobo de mar hizo, incluso desde la construcción de Tortuga. Thornwicky era algo más que un pirata. Era un hombre, y solamente las almas de los hombres se salvan conservando su legado, manteniéndolo vivo a través de relatos, poesías y canciones sobre sus más grandes hazañas, dentro y fuera del mar. Al regresar a la cubierta del lastimado Lágrima, la tripulación entera vio hacia el mar y se dio cuenta
que el calamar estaba agotado y malherido. El capitán Bartolomeo trató de acercarse a él, pero en cuanto lo iba a intentar, la enorme criatura de sangre alquímica se desmayó y se hundió en las profundidades. El capitán se arrojó al agua y en cuanto se sumergió para buscarle, solamente podía ver cómo los tentáculos que le quedaban se movían con lentitud mientras perseguían el resto del cuerpo, que sin movimiento alguno se dejaba llevar hacia la oscuridad. El capitán lo persiguió, aunque le faltara el aire, y llegó a encontrarlo encima de un gran coral. La criatura lo miró fijamente a los ojos y con un débil gemido se despidió. El temible calamar, la pesadilla de alta mar, había muerto tras tener su más grande y última batalla a sus 700 años de vida. El capitán Bartolomeo simplemente se quedó inmóvil. Su cuerpo flotaba, deseando volver a la superficie, pero su alma quería quedarse ahí, en las profundidades del mar, quizás para siempre, con quien alguna vez fue su aliado, con su amigo. Tras un mes exacto, el capitán Bartolomeo tuvo una actitud hostil. Durante las mañanas subía a la cofa del Lágrima y tocaba la campana que Degamerón le dio, esperando que el fallecido calamar emergiera de las profundidades. No obstante, lo único que emergía tras el sonido de la campana era más y más sufrimiento en el corazón del noble hombre. En los diferentes puertos que la tripulación visitaba, el capitán no podía escuchar campana alguna, pues al escucharla simplemente se derrumbaba. Era como si cualquier sonido de una campana, o semejante al mismo, le hiciera más daño que cualquier espada enterrada en su cuerpo. El capitán estaba teniendo el mal de amores, y solamente el tiempo y más aventuras lo ayudarían a sanar semejante pérdida. Después del doloroso mes, el capitán sorprendió a su tripulación con uno de sus alentadores rugidos y peticiones. La tripulación entera, sin decir palabra alguna, pero muy sonrientes de volverlo a ver con su actitud sólida como una roca, se alistó a todo estribor para una nueva aventura. El capitán decidió irse en contra de todo imperial o pirata que intentara atentar contra las criaturas de sangre alquímica de los 7 mares. Con orgullo se acercó al asta del Lágrima, bajo su bandera negra de calavera y colocó una nueva. Era blanca, con la figura de un fénix en todo el centro. Bajo la bandera había algo escrito: Aberline 01. Era el nombre de su padre, aquel veterinario inglés que durante su juventud y hasta sus últimos días de vida trató y cuidó de las criaturas de sangre alquímica del norte de Europa, y que claramente inspiró al capitán desde que era un niño. Aquel reconocido veterinario se llamaba Erasmus Aberline Bartholomeus, y le había dejado una tarea muy importante a su hijo antes de morir. Encárgate de las criaturas de aquellos lugares que te fascinen.
No temas si las proteges, incluso no temas si fallas en hacerlo. El alma de las criaturas es muy real, tanto en vida como en la muerte. Entonces estarán contigo y el sagrado árbol de la existencia siempre te lo agradecerá. Fue así como el capitán Octavio Oberlin Bartolomeo se convirtió en el primer pirata protector de las criaturas de sangre alquímica de los 7 mares. Su historia en la ciudad amurallada se recordará siempre y viajará de generación en generación hasta el final de los días, hasta el final de todos los tiempos y más allá.